Segundo día, Expiscore. Goodness, that was a terrible sleep. Oh, qué sueño más terrible. What's this? ¿Qué es esto? There's a strange stone strapped to the cover. Hay una piedra atada al libro. Y a W. Día 1. Llegué después de un decente paseo desde Bakewell. Es un lugar curioso. La gente local parece distante. Voy a encontrarme ahora... I made my local contact... Perdón. Voy a encontrarme con mi contacto local mañana. So it will be an early night for me. Así que me voy a ir pronto a dormir. Debería intentar mantener este diario aquí conmigo y no give up by the 3 days of the excavation. Not give up by day 3 of the excavation. Vale. Debería quedarme con el diario y seguir con él y no dejarlo de lado el día 3 de la excavación como hago habitualmente. A pesar de las ganas que tengo de los nuevos descubrimientos, no puedo parar de pensar en mi querida mujer y me pregunto si debería haberla dejado ahí en su estado actual. Tengo que tener fe de que conseguirá superar su enfermedad. Día 10. No, 4, perdón, día 4. Yo ¿cómo que 10? Es que no tengo tapado la pantalla y no veo bien. Día 4. Tal y como sucede siempre, mi diario ha sido abandonado. No hablemos tampoco de la excitación que siento por esta excavación. Después de mucha preparación, mañana por fin excavamos. Es un lugar excepcional con una historia única. Y sobre los peligros, ya nos los iremos encontrando. Estamos preparados. También hablé con una mujer de aquí, muy sabia, ayer. Y nos dio mucha información sobre mi náusea gravidarum. No sé qué es esto. O sea, me dio como un brebaje o algo para la náusea que siento de la náusea gravidarum. No sé qué es esto. Supongo que es la náusea por la altura, no lo sé. Me aseguraré de que le den algo de dinero cuando yo vuelva. Un lugar de milagros. Dice, había una semilla que plantamos y creció delante de nuestros ojos e iluminó todo el lugar. Las leyes de la naturaleza no tienen sentido aquí. But I clutch my tablet with the knowledge that it shall end this. No entiendo muy bien esto qué significa. Como que sé igualmente que tenemos que acabar con esto. Encontramos el código. Que el código era simplemente una singularidad de los caracteres. Todos los ojos deben estar frente al séptimo arcóntico. Epsilon y Teta. No sé muy bien qué es esto. Cuando el sol y las dos lunas se encuentran, el guardián debe ser derrotado. Vale. Un lenguaje muerto revela el camino. Dice: para aquellos de la luna, para el jefe de las estrellas, escucha a las cosas que he dicho.
Sigue las palabras de mi boca. Revélate ante mí. O escucho un suspiro. No una vez, otra vez. No una sola vez. Una y otra vez. Soltaré mi espíritu. Soltaré mi espíritu. Soltaré mi espíritu. Ok. It appears to be a journal, full of hogwash. Dice, parece que sea un diario lleno de palabrerías. No reconozco la escritura. Maybe Stanley knows more about it. Quizá Stanley sepa de quién es. Vale, vale. Good morning. How's your head, Miss Bateman? Buenos días, ¿cómo está su cabeza, señorita Quite Bateman? the tune you treated us to last night. Vaya cancioncita nos dio To be anoche. honest, Stanley, I felt better. Para ser honesta, Stanley me he encontrado mejor otras veces. I take it you slid this journal under my door? Supongo que fue usted el que entregó este diario debajo de mi puerta. I beg your pardon. Disculpe. The journal, Stanley. El diario, I certainly Stanley. did no such thing. No he hecho eso yo. Nor could have anyone else. You're the only guest staying here. Y nadie más podría haberlo hecho. Es usted la única que se está hospedando What's aquí. the meaning of all this? Do you propose that it manifested itself out of thin ¿Qué air? quiere decir? ¿Se está diciendo que se manifestó de la nada? Well, Bueno. Continuar acusando al señor Kent. ¿Ha tenido que ser él? ¿O él está diciendo la verdad? Bueno, voy a decir que está sorry. diciendo la verdad. Disculpe. I just don't understand how else it could have got there. Eso es lo que no logro entender, cómo ha podido llegar hasta aquí. Le preguntamos por el sueño, el diario o la piedra. Voy a preguntarle por la What piedra. do you make of this stone? ¿Qué opina de esta piedra? that's a funny looking thing. Ah, It's got a Curiosa. cockle on it. tiene algo grabado. Yes. Ah, no, tiene un but pájaro have you grabado. seen anything like it? ¿Ha visto algo así alguna vez? Never. Nunca. Are you sure there was no one else here overnight? ¿Estás seguro que no había nadie más aquí por la noche? Without doubt. Sin duda. How very, very peculiar. Qué So, peculiar. What does it say inside? ¿Y qué dice dentro? ¿Vamos a mostrar el contenido? ¿O mantenernos en secreto? Vamos a mostrar el Take a contenido. look. Mire, Well, I can't make head nor tail of it. pues la verdad es que no lo entiendo. Neither can I. No, yo tampoco. Maybe someone else in the village can help you with it. Quizá alguien del pueblo le pueda ayudar. Do you ever have strange dreams, Stanley? ¿Alguna vez tienes sueños extraños, Stanley? Me, I sleep as sound as a baby. Yo duermo como un I bebé. had one such dream last night. Tuve un sueño ayer noche. It was so vivid. Era muy real. What were it about? ¿De qué iba? ¿Explicarle el sueño? No sé si explicarle el sueño. Se lo voy a I was at explicar. HOB'S Barrow, Estaba en el túmulo de Hob. Oh? Oh. but everything was different. Pero todo era diferente. Great peaks soared in the distance. Great peaks soaring in the distance. No sé qué peaks. O sea, supongo que montañas. No lo sé. Había montañas And en there el was fondo. a creature. Y había una criatura. Creature, you say? Una criatura, dice. Yes, a short, robed fellow. Sí, una criatura bajita. Eyes as black as pitch. Con ojos negros como la noche. It told me that my father had been there in HOB'S Barrow Me many dijo que mi years padre ago, estuvo en el túmulo de Hobbs hace but años. something went wrong, and the creature helped him escape. Pero algo fue mal y la criatura le ayudó a It said that escapar. I would find proof in the morning. Me dijo que encontraría pruebas por la mañana. Oh, Oh. the journal. You've had a La premonition, libreta. lass. Ay, el diario. Ha tenido una premonición, Please, señorita. Stanley, I've no time for that nonsense. Señor, no tengo tiempo para esas But tonterías. I'll admit it's a strange coincidence. Pero admito que es una coincidencia muy extraña. What did I tell you about HOB'S Barrow? ¿Qué le dije del túmulo de Hob? That I should leave it alone. Que debería dejarlo en paz. Aye. Sí, Hogwash. tonterías. Your dream reminds me of a story from my childhood. An old folk tale about HOB'S Barrow. Su sueño me recuerda a una historia de mi juventud, un cuento antiguo del túmulo de Hobbs. Explícame What el is cuento. this folk tale you mention? Well, when I were a wee boy, Cuando yo era they would un talk of a jovencito, goblin. había la historia de que había un goblin They say he lived inside que vivía HOB'S dentro Barrow, del barro del túmulo de Hob. hence the name, HOB'S Barrow. De ahí el nombre, túmulo de Hob. Hob, coming from hobgoblin, of course. Hob viene de Hobgoblin, por supuesto. Fortunately, I don't remember anything else about it. Lamentablemente no recuerdo nada más sobre I ello. was told not to believe in such fairy tales, Stanley.
Siempre me habían dicho que no creyera en historias de fantasías, tal. Don't close your mind to such things, lass. No cierre su mente a esas cosas, señorita. Sure, Mr. Shoulder will tell you more. Estoy seguro que el señor Shoulder le explicará más. Perhaps, if I ever meet him. Quizás si alguna vez me encuentro con él. Goodbye. Adiós. See you soon. Nos vemos pronto. Good morning, No, Mr. dame eso que Kemp. brilla. Buenos días, señor Kemp. Good day, Miss Tompkins. Buenos días, señorita I'm here for his Tompkins. lordship's paper. Estoy por aquí por el diario del Sorry, Lordship. lass. Mr. Price hasn't dropped them off this morning. Lo siento, señorita, el señor Price no los ha traído aún. I heard he actually left the village yesterday. He oído que ayer se fue del pueblo. Indeed, I can vouch for that. Sí, lo puedo asegurar. Ma'am? Señorita, Good day. buen día. Oh dear. Oh, querida. His lordship won't be pleased. El señor Lordship no le va a gustar sincerest esto. apologies, Miss Tompkins. Lo lamento mucho, señorita I'll Tompkins. come back in a few days. Volveré en unos días. Ta-ra. Adiós. Goodbye. Adiós. A ver, dame esto. ¿Qué es esto? Goodness me, I can't budge it. No lo Be puedo careful, sacar. Miss Bateman. You'll cut yourself. Tenga cuidado, I señorita spent Bateman. all Se va a cortar. morning trying to get that bloody thing out. Llevo toda la mañana intentando sacar esa cosa de I ahí. shall be having words with that scoundrel next time he shows his face. Debería tener unas cuantas palabras con ese maldito. Cuando vuelva a aparecer por aquí. Vale, es como un cuchillo clavado en la mesa. We have our very own Excalibur. Tenemos nuestra propia It's Excalibur. all yours if you can pull it out, King Arthur. Es suyo si lo puede sacar de aquí, señor el rey Arturo. ¿Cómo lo podríamos sacar? Con el guante. I can't see how that will help. No, deja el guante. ¡Ay, leche! Ay, mira, no sabía que podía guardar. ¿Cómo lo podríamos sacar? I'm not sure what. Vale, bueno, yo qué sé, esto ya probando gilipolleces. I do not wish to damage Mr. Kemp's. Vale, pues nada. Porque la pala tampoco, ¿no? I do not wish to No, vale. Yo creo que de momento no lo podemos sacar, creo. Vale, a ver. Cositas que tenemos que hacer. Convencer al señor Bryden. Descubrir más sobre el diario. Investigar las historias del pueblo. Vale, pues vamos allá. Right. I need to convince Mr. Bryden to let me excavate HOB'S barrow. Debo convencer al señor Bryden de que me deje And excavar find en out el where túmulo de this Hob journal came from. y descubrir de dónde sale este diario. Curses! I forgot I had this worm in my pocket. Mierda, olvidé que tenía este gusano en mi Poor thing bolsillo. is dead now. La cosa esta está muerta ahora. Muérete. Muérete, digo. I've just noticed this matchbox Muere is en paz, completely Kenneth. dead from the rain. Y acabo de darme cuenta de que la cajita de cerillas está mojada The de match la is no lluvia. use to me anymore. Ya no me sirven. The window box is well out of reach. Vale. A ver. Perhaps I have something in here that could help me get the knife unstuck. Quizá podría encontrar algo de aquí para poder recuperar el cuchillo. No, there's nothing useful No hay here. nada útil. I don't wish to wake him up. No quiero despertar a I Herbert. suspect the barrels are empty. Otherwise, the locals would be rolling them into their... Vale, pues nada, no tenemos nada. I can't reach the window from down here. I'd rather not go. Vale, si no dice nada importante no os lo The traduzco, window ¿vale? is well out of reach. Utiliza los I barrels suspect para the- subir. Vale, si no dice nada importante ya os digo, pues no digo nada porque I could tether a horse here if I had one. es perder el tiempo traduciendo y vamos a lo que vamos. Good day. Buenos días. Still setting up my stall. Come back later. Todavía estoy montando mi tenderete, vuelva más Oh, tarde. I'm sorry. Oh, lo siento. Good morning, Father Roach. Buenos días, señor padre. Padre Miss Roach. Bateman. Ah, señorita What a Bateman. pleasure to see you again.
Un placer volverla a ver. Have you tracked down Mr. Shoulder yet? Ya se ha encontrado con el señor Shoulder. Don't get me started. No me empiece a... No empiece a... No me tire de la lengua. Tomaré eso como un no. Indeed. Pues sí. A ver, sobre el... Le podemos preguntar sobre el diario, la piedra o sí mismo. El diario me parece que no le voy a enseñar a este señor. La What do piedra. you make of this stone? ¿Reconoce esta piedra? I don't recognize the symbol from any Christian. No reconozco ese símbolo de ninguna iconografía cristiana. Did you make it yourself? ¿La ha hecho usted misma? No, never mind. No, no importa. What brings you to the square today? ¿Qué le ha traído hoy al pueblo? I'm meeting a couple of young congregation members to go Pues over me some voy a encontrar scripture. con algunos miembros de la congregación para ir a hacer scripture, supongo que algunas escrituras, no sé. You're welcome to join us. Está invitada a Thank unirse. you, Father Roach, but I have quite a busy day ahead of me. Gracias, padre, pero tengo bastantes cosas que hacer hoy. We will be at St. Edmunds, should you wish to join us later. Estaremos en la iglesia, puede unirse después si quiere. What do you know of Lord Panswick? ¿Qué sabe del señor Lord Panswick? Oh yes, a rather important fellow around here. Oh, un señor muy importante por aquí. His vast land holdings give many a steady employment. Sus propiedades que tiene de campo, muchos campos, dan mucho trabajo a la I gente de hear aquí. he is renovating an old chapel on his land. Creo que está renovando una antigua iglesia en sus tierras. I've heard such reports. Sí, he oído algo así. He believes this to be a godless land. Él cree que esto es una tierra bendita, Something I wholeheartedly disagree with. algo por lo que yo no estoy nada de To acuerdo. which god his chapel will be dedicated to remains a matter of concern. Dice que no sabe a qué dios será dedicada esa iglesia, por lo que está Why do preocupado. you say that? ¿Por qué dice eso? Oh, Oh, mis my disculpas. Don't listen to my oafish No conjecture. escuche mis tonterías. Let us move on. Sigamos. Do Bueno, you vale, voy a preguntar. recognize this journal? ¿Reconoce este diario? What a tatty old Oh, qué thing. antiguo. You ought to take better care of your possessions, Miss Debería cuidar más de sus posesiones, señorita Bateman. It's not mine. No es mío. Bateman. Then whose is it? ¿De quién es? That's precisely what I'm trying to find out. Eso es lo que estoy intentando descubrir. I'm afraid I can't help you. I haven't seen it before. Me temo que no le puedo ayudar, no lo he visto antes. Thanks for your time. Gracias por su Lord be tiempo. with you. Que el señor esté con usted. Venga, vámonos. Vámonos. No sé si por aquí o por aquí. Supongo que iremos igual. ¡Oh! Hello, Wally. ¡Hola, Wally! Go away! ¡Váyase! You gave the door back to my sister. Le devolvió la muñeca a mi hermana. It wasn't very nice of you to bury her favorite toy, Wally. No fue muy bueno por tu parte enterrársela, Wally. I gave it to the fair folk, Se lo di a las hadas. and you stole it back from them. Y usted se las ha robado. You don't really believe in fairies, do you? No me dirás que de verdad crees en hadas. You're old enough to know better. Eres lo bastante mayor como para ya no hacerlo. They're real, Son reales. and thanks to you, I'm cursed. Y gracias a usted ahora estoy maldito. There's no such thing as curses either, Wally. No hay cosas como las maldiciones, Wally. Go away. ¡Lárguese! This is where I dug up Jane's rag. Vale. Adiós, Wally. Hello? Hola. Is anyone home? ¿Hay alguien en casa? Mr. Bryden doesn't seem to be here right now. Parece que el señor Bryden no Should come está. back a bit later. Debería venir más tarde. Vale. La cabra sigue aquí. Yo creo que tendremos que cruzar por el otro lado, de alguna manera. Easy girl. Tranquila, chica. Lo que no sé... ¿Qué comen las cabras? I'm not fond of goats at the best of times, but this one seems particularly disagreeable. Dice, normalmente las cabras no me gustan, pero esta me da bastante asquito. Claro, igual le deberíamos dar el gusano. This is not mine to... A la cabra. ¿Qué comen las cabras? ¿Puedo ir al túmulo de HOB'S? Ah, sí puedo. Vale. Thomasina! Tomasina. Good morning, Arthur. Buenos días, Arthur. You look a bit addled. Are you feeling all right? Se te ve un poco pachipacham. ¿Estás bien?
I am not used to drinking as much as we did. No estoy acostumbrada a beber tanto como bebimos. Aye. My head is pounding. Ah, sí, mi cabeza me da... Tengo To mucho tell you dolor de the cabeza. truth, Arthur, I had a somewhat puzzling morning. Para decirle la verdad, para contarle la verdad es que llevo una mañana un poco complicada. Oh? Oh, Someone slipped this journal under the door of my room. alguien me puso este diario debajo de mi habitación. De la puerta de mi habitación. Whose journal is it? ¿De quién es? I have no idea. No tengo ni The idea. text refers to some sort of excavation. El texto se refiere a algún tipo de excavación. Stanley must be playing tricks on you. Stanley debe estar jugando con usted. He swore his innocence. Dijo que era I inocente. thought perhaps you might have done it. Pensé que quizá usted lo había hecho. No, it wasn't me. That's for certain. No, no fui yo, eso se lo aseguro. Somehow I have a clear memory of last night. La verdad es que me acuerdo de todo de anoche. What do you make of this stone? ¿Y qué piensa de esta piedra? It's a good shape for skimming across water. Tiene una buena forma para jugar con ella, a tirar en el agua, ¿sabes? Eso que haces y sale pi, 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 pues eso. What is it? ¿Qué es? I'm not sure. No lo It was tengo claro. stuck to the cover of the journal. Estaba unido al diario. How mysterious. Qué misterioso. I wonder who left me this journal. Me then. pregunto entonces quién me dejó el diario. Mind if I take a closer look? ¿Me deja que le eche un vistazo? Please go ahead. Claro. The writings of a madman. Las escrituras de un loco. I don't disagree. La verdad es que estoy de acuerdo. Did the sketches mean anything to you? ¿Los dibujos le dicen algo? No. No, not no, at all, para but nada. They turn my stomach. Pero me revuelven el estómago. You might want to show this to Mother Mildred. Debería enseñárselo a la madre Mildred. I had a splendid time last night. Pasamos muy buena noche ayer. Aye. I even remember most of it this time. Y encima recuerdo casi todo. Thanks for listening to me going Gracias por escuchar mis on. habladurías. I really appreciate it. De verdad que lo aprecio. The feeling is mutual. Thank you too, Arthur. El sentimiento es mutuo. Gracias a usted también, Arthur. Who is Mother Mildred? ¿Quién es la madre Mildred? Some think her a witch. Algunos creen que es una bruja. A witch? ¿Una bruja? Aye. She might be able to help you with the symbols. Sí, podría ayudarle con los Where símbolos. can I find her? ¿Dónde la encuentro? She lives alone in a little cottage within Herne Wood here. Vive aquí en una pequeña cabaña en el You bosque. shouldn't have too much trouble finding her. La verdad es que no debería ser difícil encontrarla. Thanks, Arthur. Gracias, You're Arthur. welcome. De nada. Why do people think Mother Mildred ¿Por is qué la a gente witch? cree que la madre Mildred es una bruja? Just because a woman lives alone in the woods doesn't mean she flies about on a Solo porque broomstick. una mujer viva sola en el bosque no significa que vuele en una escoba. There's more to it than that. Bueno, hay más que eso. They say she lays with demons. Dice que duerme con Who demonios. are they? ¿Quiénes son esos? Ellos, ¿qué Oh, you dicen? know, local folk. Ah, bueno, ya sabes, la gente de aquí. Hogwash. Tonterías. Some also go to her for potions and spells. Algunos van a obtener pociones y maleficios. Spells? Come now, Arthur. Ah, maleficio. Bueno, maleficios. No son maleficios, son. Encantamientos, perdón. Encantamientos. Venga ya, Truth Arthur. be told, she's a nice old lady. La verdad, dicho sea dicha, es una buena mujer. I sometimes see her foraging in the brambles around here. A veces le veo por aquí dando vueltas. Will she burn at the stake sometime soon? Ah, ¿la vais a quemar pronto ¿La vais a quemar? Porque es una bruja. You might think us backward in Bewley, Thomasina, but we're not that backward. Dice, cree que estamos aquí un poco atrasados, pero no estamos tan atrasados. Sorry, Arthur. I only meant to tease. Lo siento, Arthur, solo quería meterme con usted. Shouldn't you be manning the station? No debería estar en la estación de tren. Line is down. La línea está cortada. Track damage between Bewley and Bakewell. Hay problemas con los raíles entre Bewley y Bakewell. No trains for a day or more. No habrá trenes durante Does that un mean día o I'm más. stranded here? Significa que estoy aquí atrapada. For the time being, Thomasina. Por el momento, sí, Tomasina. Capital. Mierda. Goodbye. Adiós. Hurrah. Adiós. Vale, pues vámonos al bosque a buscar a Madre Mildred. Oh, otra vez. Thomasina, dear, come say goodbye to your father. Tomasina, querida, ven a decir adiós a tu padre. Come on now, Padre. don't make him wait. Venga, no le hagas esperar.
I don't want to. No quiero. Aren't you going to miss me? ¿No me vas a echar de menos? I hate you, Daddy. Te odio, Those papá. are strong words for such a little lady. Esas son palabras mayores para una niña tan I pequeña. want to come with you. Quiero ir contigo. Been through this, little bird. Ya hemos hablado de esto, pequeño pajarillo. You can't come with me this time, ¿No puedes venir conmigo esta vez? But we'll go to BRUJA next month. Veremos a Seaborg el próximo mes, te lo prometo. Oh, what a dig that shall be. Oh, qué excavación más chula va a ser. I hate you. Te odio. I love you. Bueno, pues yo te See quiero. you soon, little bird. Nos vemos pronto, pajarillo. Ya. Y se fue a la excavación y no volvió jamás. Bueno, sí que volvió, pero volvió chungo. Creo que por ahí no puedo ir. Mírala. Please, forgive my intrusion. Por favor, perdone mi Are intrusión. you Mother Mildred? ¿Es usted la madre Mildred? Some call me that. Algunos me llaman así. I prefer Mildred Walker. Prefiero Mildred given as that's Walker, my name. ya que ese es mi nombre. Apologies. Ah, disculpas. Thomasina Bateman. I think we met at Bewley Station. Soy Thomasina Bateman. Creo que nos encontramos en la estación. Take it Panswick's men have cleared off. Veo que los hombres de Panswick han liberado el camino. Good riddance. Menos mal. Those ruffians would cut their own noses off if he asked them to. Esos rufianes se cortarían la nariz si el señor se lo pidiera. How's your sightseeing going then? Ah, ¿cómo le va el viaje de turismo? Yo... Save your words, young lady. Guarde sus palabras, I know you're señorita. no sightseer, Sé que no viene aquí de turismo. and I know exactly why you're in Bewley. Y sé exactamente por qué está en Bewley. You won't get far by lying to me again. No llegará lejos si me mienta otra vez. I'm sorry. Lo siento, yo... I recognized you the moment I laid eyes on you at the station. Le reconocí en el momento en que la vi en la estación. I beg your pardon. Disculpe. Oh, yeah, it's quite a striking family. Sí, la verdad es que sois una resemblance. familia con muchos parecidos. You have your father's eyes, Miss Tiene los Bateman. ojos de su padre, señorita Bateman. You knew my father. Conoce a mi padre, ¿eh? Such piercing blue eyes he had. Esos ojos tan penetrantes que What a tenía. handsome young man. Qué hombre tan guapo. William. He was here. In Estuvo aquí en Bewley. Oh, yes. Sí, A long time ago, hace mind. mucho tiempo. 25 years by my reckoning. Hace 25 años. But I'll never forget those eyes. Pero nunca olvidaré esos ojos. Mi padre. Why was my father in ¿Por qué Bewley? estaba mi padre en Bewley? You were helping Samuel Bryden excavate HOB'S, BARROW. Estaba ayudando al señor Samuel Bryden a excavar el túmulo de Hob. You must be jesting. ¿Me está engañando? I look like I'm jesting. ¿Cree usted que yo le mentiría? How did you come to meet my father? ¿Cómo es que conocí a mi One padre? might say I have a reputation in these parts. Bueno, podría decir que tengo una reputación en estos Folks from all sitios. around come to me for help with their ailments. Hay gente que viene de lejos para que les ayude con sus ailments, no sé lo que es. Burnwood is abundant with flora that, if mixed correctly, will cure almost any ill. Vale, entonces esta es la señora que en el diario este de nuestro padre, o no sé de quién es, dice que le dio como un brebaje para curar el problema estomacal que tenía del mareo. Vale, sigo, perdón. El bosque de Herne es abundante en flora y si la mezclas correctamente puede curar cualquier Your enfermedad. father must have caught wind of this, as one day he came to me, asking for a cure. Su padre debió de enterarse de esto porque vino una vez a pedirme una cura. Cure for what? ¿Una cura para qué? Your mother was with child, and she was suffering the most terrible nausea. Tu madre estaba preñada y tenía terribles náuseas. Adam. I made something to help her. Hice algo para ayudarla. The journal. El diario. This was entered in the journal. Esto estaba en el diario. It belongs to my father. Pertenece a mi padre. What journal? ¿Qué diario? Take a look at this. Mire esto. A passage recalls meeting a local wise woman to seek a tincture for his beloved's nausea gravidarum. Hay una parte que habla de que una señora, lo que he dicho that's me. antes. Ah, esa soy yo. I made the tincture for him. Yo le hice el brebaje. This is incredible. Esto es increíble. You don't recognize your own father's handwriting. ¿No reconoce su propia letra? It's been so many years since I've seen it. Hace muchos años que no la veo.
What do you make of this stone? ¿Reconoce esta piedra? I-A-W. Perdona. I-A-W. No tengo ni idea. Perhaps it's an old folk trinket or a talisman of some kind. Quizá es alguna... ¿Cómo se dice? Pues alguna cosa que llevas encima por suerte o un talismán o algo The así. laws are steeped in folklore. Los páramos están llenos de folclore. What can you tell me about the excavation? ¿Qué puede contarme de la Not excavación? much. No I mucho. only met your father twice. Solo vi a su padre 2 veces. Last time he asked me if I knew anything about binding magic. La última vez me preguntó si sabía algo de magia binding. Ahora no me sale. Binding magic. He said he needed it for the excavation. Binding es como que... Binding es unir, pero no sé ahora cómo traducirlo. Dijo que la necesitaba para la excavación. Hogwash. Tontería. My father is a man of logic and reason. Why would he be asking about such Mi padre es un nonsense? hombre de lógica y razón. ¿Por qué pediría algo así? Perhaps you don't know him as well as you think you do. Quizá no lo conoce tanto como cree. Anyway, I know nothing of magic and told him so. Bueno, igualmente, no sé nada de magia y eso es lo que le He dije. seemed disappointed. Parecía decepcionado. I never saw him again, but I understand the excavation went ahead. Nunca le volví a ver, pero entiendo que la excavación siguió adelante. Samuel Bryden hanged himself not long after. El señor Samuel Bryden se colgó a sí mismo después. Reason enough for you to stay well clear of that place. La verdad es que esa es razón suficiente para que no se acerque a ese lugar. Vale. Buah, es que hay que preguntarle un montón de cosas. Un segundo. Vale, disculpad, que tenía al perro dándole golpes a la puerta que quería salir. Vale, vamos a seguir. You Después de never la saw my father excavación. again after the excavation. ¿No volví a ver a mi padre después de la excavación? No, I always assumed he No, just siempre went asumí home. que se fue a casa. Who excavated Hobbs Barrow alongside Samuel Bryden and ¿Quién my father? excavó el túmulo de Job con Samuel y mi padre? From memory, it were just the two of them. Desde mi memoria, yo creo que eran solo ellos 2. What do you think my father meant by binding magic? ¿A qué cree que se refería a mi padre con magia unificada? ¿Unión? ¿Para unión? Es que no sé muy bien I've cómo no traducirlo. idea. He didn't explain more, and I didn't wish to pry. No tengo ni idea, no explicó mucho y no quise preguntar. This just doesn't sound like my father No at suena all. como mi padre para You'll nada. have to ask him yourself. Debería preguntarle usted I'm misma. afraid my father has been incapacitated since I was a Me child. temo que mi padre está incapacitado desde que yo era He niña. cannot speak nor move. No puede hablar ni moverse. Terrible. Oh, I'm Oh, terrible, sorry. lo He siento. said that the flora here could cure almost any ill. Dijo que la flora de aquí podía curar cualquier enfermedad. Almost, my dear. But your father's affliction sounds beyond my abilities. Pues casi, querida. Pero la aflicción de su padre suena más allá de mis habilidades. Goblin. The landlord of the Plough and Furrow told me about a folk tale associated with Hobbs Barrow. El propietario del Plough y Forro me dijo sobre una historia local asociada al túmulo Something about a goblin. de Hob. Algo sobre un goblin. Are you familiar with it? ¿Está usted familiarizada con ello? No doubt there is such a tale. Ah, sí, hay una historia, Name sí. any beastie you can think of, and someone round here will have a story about it. Dice, nombra cualquier bestiario que puedas pensar y habrá una historia sobre ello. My aquí. thoughts precisely. Justo lo que creía. Charles Bryden mentioned there was a third man involved in the excavation. El señor Charles Bryden mencionó que había una tercera persona involucrada en la Is excavación. that so? Well, you best ask him about ¿Eso dice? it. He knows Pues más more vale than que I le do. pregunte a él. Yo no sé más. Can you tell me anything about Leonard Shoulder? ¿Puede decirme algo más del señor Leonard I Shoulder? know of him, as is the nature of such a small town. Dice, le conozco porque somos un pueblo pequeño. I also know he invited you here. También sé que le invitó aquí. Little escapes you, Miss Walker. Oh, sabe muchas cosas, señora Walker. So they say. Eso dicen. My path rarely crosses with his. Let's put it that Pero way. He's a nuestros nice caminos fellow. raramente se cruzan, por así decirlo. Pero es un buen samaritano. I see. Ah, ya veo. Do you know Lord Panswick? ¿Conoce al señor Panswick? I know his labourers make a mess of these woods, the brutes. Sé que sus trabajadores destrozan estos bosques, esos brutos. The man himself hasn't graced me with his presence. Pero el señor mismo no ha tenido la decencia de aparecerse delante You've mío. never met him? ¿Nunca le he conocido? Not since he were a wee lad. No desde que era un niño pequeño. Maid brought him to me with a sore stomach. Su cuidadora me lo trajo una vez con problemas de estómago. It were all the rich food they were feeding him. Now more. Pero al final resulta que era toda esa comida de ricos que le estaban dando. Thank you for your help, Miss Walker. Gracias, señorita Walker.
Ok. What are those berries you're picking? ¿Qué son esas berries que está cogiendo? Berries An que ahora no me sale ancient el breed, nombre. no good for eating. Esa fruta. Es que son antiguas, no son buenas para However, comer. they do have some medicinal qualities. Pero tienen cualidades I médicas. see. Ya veo. Vale, no sé si puedo hacer There's nada nothing más. else I wish to... Vale. Pues bueno, pues vámonos. Raida. Miss Bateman, Señorita Bateman. Yes. Sí. remember what I told you when we first met? Recuerde lo que le dije la primera vez que nos You're vimos. better off waiting for the next train back to the city. Más vale que espere el próximo tren de vuelta a la ciudad. Why? ¿Por qué? Something terrible happened to Samuel Bryden in that barrow. Algo terrible le ocurrió a Samuel Bryden en ese túmulo. Whatever they found down there, I'd wager it got to your father too. Sea lo que fuere que encontraran allá abajo, seguro que también afectó a su Tell me padre. you won't disturb HOB'S barrow. Por favor, dígame que no molestará o afectará al túmulo I de can't Hob. make that promise, Mildred. No puedo prometerle eso, Mildred. Can't say I didn't warn you. Vale, pero no diga que no le avise. There is something unnatural about that place. Hay algo que no es natural en ese We lugar. must seek to understand the world by rational means, Miss Walker. Debemos investigar para entender el mundo. Debemos entender el mundo desde el punto de vista racional, señorita One Walker. cannot abandon reason. Uno no puede abandonar la razón. Thomasina? Tomasina, Come here this instant. Tomasina, ven ahora mismo. I'm playing with Josephine. Estoy jugando con She Josephine. can wait. This is very important. Ella puede esperar, esto es muy importante. What is it, Mummy? ¿Qué es, madre? It's your father. Es tu padre. Daddy's home? ¿Está papá en casa? No, my dear. No, querida. I must go to Bakewell with haste. Debo ir a Bakewell enseguida. Miss Bowes will look after you whilst I'm gone. Is that clear? La señorita Bowes te cuidará mientras yo no esté, ¿de acuerdo? Where's Daddy? ¿Dónde está papá? He's had... Ha tenido un accidente. What happened? ¿Qué ha pasado? He's come off his horse. Se ha caído de su caballo. Silly Daddy. Qué tonto. Will he be all right? ¿Estará bien? Of course he will Claro, be claro, estará fine. bien. Your father is as strong as an ox. Tu padre es tan fuerte como un hacha. But I need to go An ox collect no. him, all right? Como un toro, perdón. Tan fuerte como un toro. Pero tengo que ir a recogerlo, ¿de acuerdo? Can't I come too? ¿No puedo ir yo No, también? dear. Miss Bowes will look No, after querida. you. La señorita Bowes cuidará de ti. But I want to come. Pero quiero ir. Go pick up your dolls, then come inside, all right? Ves a por tus muñecas y entra, Yes, ¿vale? Mummy. Sí, mamá. Josephine, it's time to go inside now. Josephine, es momento de entrar. Where did Mummy go? ¿A dónde ha ido mamá? O sea, la madre estaba embarazada en ese momento, pero no sabemos nada de nosotros de tener un hermano, ¿no? ¿Qué es esto? The resin has set somewhat. It's firmly gripped to the stump. Está pegada a la piedra. Pues mira, pues la voy a quitar. I've collected some waxy resin. Vale, tengo resina. No sé para qué me va a servir, pero vaya. Ah, vale, perdón. Vale. I shan't be visiting the badgers again. I was lucky to escape in... Vale, que no deberíamos visitar. ¿Qué hace? Oh, I helped him then, le ayudé entonces. and I can help him again. ¿Y le puedo ayudar otra vez? No sé por qué me da que ese goblin es malo, ¿eh? Nos quiere engañar. Arthur, you won't believe it. Arthur, no lo vas a The creer. journal belongs to my father. El diario pertenece a mi padre. Estuvo aquí en Bewley. Arthur? Arthur, Hello? hola. Oh, Oh, sorry. I'm trying to remember something. perdón, estoy intentando recordar algo.
What is it? ¿El qué? I'm not sure. No lo tengo claro. Something in the woods. Algo en el It will bosque. come back to me. Ya me vendrá. You say your father were in Bewley? Dice que su padre estaba en Bewley. Yes. Mildred said that he helped Samuel Bryden excavate HOB'S Barrow 25 Sí, years ago. Mildred dice que ayudó a Samuel a excavar el túmulo de Hobbs hace 25 años. Well, be. Oh, vaya. Let's talk about it tonight at the plough. Hablemos de esto luego en el bar. ¿Contarle a Arthur mi sueño? Voy a contarle el sueño. Arthur, I must tell you about the dream I had. Arthur, debo contarte sobre el sueño que I tuve. was at HOB'S Barrow and there was a creature. Estaba en el túmulo de Hobb y había una It told criatura. me it saved my father from something inside and that I would find proof of this in the morning. Me dijo que salvó a mi padre de algo que había dentro y que encontraría pruebas de esto en la mañana. Sure enough, when I awoke, the journal Y cuando was me in my room. desperté, había el diario en mi habitación. Mildred confirmed the journal belonged to my father. Y Mildred ha confirmado que el diario perteneció a mi padre. The creature told me it could help my father again. La criatura me dijo que podía volver a ayudar a mi padre. I mean, it was merely a dream. Bueno, quiere decir, era un sueño solo. I don't know what to think anymore. Ya no sé qué pensar. Arthur? Arthur, Arthur, are you listening? Arthur, ¿me estás escuchando? Fine then, we'll talk later. Bueno, hablaremos luego. Uy, esto se ha ido. I hope you piece together your memories. Espero que recuperes tus memorias. I'll leave him be. Este se ha vuelto loco, ¿no? Igual no debería haberle contado el sueño. No sé cuántos finales hay, también os digo. Vale. No sé aquí qué podemos... Voy a ver, voy a preguntar, pero es que no sé muy bien qué hay que hacer ahora, la verdad. Igual deberíamos... Creo que igual debería ir a hablar con el propietario. No hay nadie, vale. Lárguese. Vale. Voy a intentar hablar con el propietario de las tierras del túmulo de HOB'S. ¿Era por aquí? Uy, un perrillo. Hey, boy. Hola, chico. ¿A dónde va? Hay que seguir el perrillo. ¿Dónde ha ido el perrillo? Uy, ¿quién es este? Hello, dear. Hola, querida. Day. Buenos días. Sydney, Sydney, must you be so unruly? qué maleducado. Run along home now, won't you? Ah, no, perdón. Bueno, maleducado no. Más bien es... siempre sin hacer caso. Ves a casa ahora, ¿vale? I believe we've met. Creo que nos conocemos. Miss Thomasina Bateman, the famous antiquarian. La señorita Thomasina Bateman, la que colecciona antigüedades. My reputation precedes me. Oh, mi reputación me precede. I can assure you it does. Se lo puedo asegurar, sí. And you are? ¿Y usted es? James. James. Are you a painter? ¿Es usted un pintor? You see this beck before you? ¿Ve este Look at the riachuelo? water. See how it tumbles and falls. Mira el agua, mira cómo da vueltas I y seek cae. one spot on which my eyes can rest. Busco un lugar en el que mis ojos puedan Be it a descansar. stone or a small corner of the current. Sea una piedra o un pequeño esquina de la corriente. I meet it with my gaze, La encuentro con mi mirada. and out of the tumbling and falling, a new land rises. Este tío está fumado. Y entre las vueltas y las caídas, una nueva tierra I see a new aparece. world. Veo un nuevo mundo. You certainly have the eloquence of an artist. Tiene la elocuencia de un artista. Este es el... What do you know of Lord Panswick? ¿Qué sabe el señor Panswick? A fine gentleman. Now that is someone who commands respect. Un buen hombre que da respeto. Do you know him personally? ¿Le conoce de persona? No,
I don't think anyone can really claim that. No, creo que nadie puede decirlo, que But lo what a conoce. tiring subject. Shall we discuss something a little more exciting? Es este señor. Se dice que se llama James, pero yo creo que este es el señor Panswick. Dice, eso es un tema muy aburrido. ¿Por qué no cambiamos de tema? Algo más excitante. El perro. Was that your dog? ¿Ese es su perro? Yes, his name is Sydney. Sí, su nombre es Sidney. Quite the excitable pup. Es un buen perro. Don't mind his bark. The little fellow wouldn't hurt a fly. Que no le asuste su ladrido. No dañaría ni a una mosca. What are you painting? ¿Qué está pintando? A new world. Un nuevo mundo. Quite the ambition. Qué ambición más grande. Indeed, my ambition knows no Por bounds. supuesto, mi ambición no encuentra Can I límites. see it? ¿Puedo verlo? Not yet. No, aún no está acabado. Such a world is not complete without you in it. Este mundo no está completo sin usted ahí. You flatter En me, él. James. Oh, me halagas, James. Nonsense. Tonterías. Say you'll let me paint you. ¿Me dejaría pintarla? ¿Por qué no? Why not? Magnificent. Magnífico. You shall be the shining star of my new world. Será la estrella de mi nuevo I mundo. don't really have the time now, though. Perhaps later? Ahora no tengo el tiempo por eso. Quizá luego. Don't fret, my dear. No temas, When the querida. time comes, I shall call on thee. Cuando venga el momento, ya lo diré. Me tomaré la oportunidad. Genial. What do you make of this stone? ¿Reconoce esta piedra? It looks antique. Parece You antigua. might want to keep a hold of it. Debería guardarla. Do you know of HOB'S Barrow? ¿Conoce el túmulo de Job? I'd like to know more about you, Thomasina. Me gustaría saber más de usted, Tomasina. What time do you like to rise in the morning? ¿A qué hora le gusta levantarse por la mañana? How do you like your tea? ¿Cómo le gusta el té? What makes you happy? ¿Qué la hace feliz? Mentir. Está diciendo muchas cosas. Late, with 3 spoons of sugar and spending time with my husband. Dice tarde, con 3 tarritos de azúcar y pasar el tiempo con mi You marido. disappoint me. Oh, me ha decepcionado. I sense no truth in your words. No veo ninguna verdad en sus Are palabras. you a woman of dubious principles? ¿Es usted una mujer de principios dudosos, Tomasina? You ask too many questions. Hace demasiadas preguntas. Do you know Leonard Shoulder? ¿Conoce a Leonard The Shoulder? man of Bewley? El hombre de Bewley. Yes. Sí. I care not for the men of Bewley. No me importa la gente de los hombres de Bewley. Only for the visitors. Solo los visitantes. Goodbye. Adiós. See you soon, my dear. Nos vemos pronto, querida. The water is icy cold. El agua está muy fría. Good day. Buen día. Hey up. Hey. Look at this, Mr. Crozier. Mire, señor It's Crozier. my father's journal. Es el diario de mi padre. Oh, aye. ¿Ah, sí? Why are you showing me? ¿Y por qué me lo muestra? Did you slip it under my door last night? Lo dejó debajo de mi puerta ayer noche. ¡Ja! Have you gone daft? Se ha vuelto loca. Why would I have your father's journal? ¿Por qué tendría el diario de su padre? Never mind. No Do importa. the sketches inside mean anything to you? ¿Estos dibujos le dicen algo? Looks like a load of rubbish to me. Parece basura para mí. I found out my father visited Bewley. He descubierto que mi 25 years ago. padre visitó Bewley hace 25 años. William Bateman, perhaps you remember William him? Bateman, ¿quizá le recuerda? I would have been just a lad. Sería solo un niño. What were you here for? ¿Por qué estuvo aquí? That's what I intend to find out. Es lo que intento descubrir. What do you make of this stone? ¿Y qué me dice de esta piedra? Don't look like out to me. Pues no me suena de nada. Are you familiar with any local folklore? ¿Está familiarizado con las historias locales? Oh, aye. Oh, sí. The old cobbler used to tell me some right stories. El antiguo herrero me solía explicar buenas Swore he historias. sold a pair of boots to a goblin when he were a young man. Me prometía siempre que había vendido un par de botas a un goblin cuando era joven. A goblin, Un you goblin, say? dice. I take it this cobbler was a regular at the Plough and Furrow? Supongo que este herrero era regular en la posada. Never drank a day in his Pues life. nunca bebió en su vida. Sober as a judge. Tan sobrio como un juez. Have you been to the Devil's Toe? Ha estado en el pie, en el dedo del pie del Yes, I'm diablo. familiar with the cairn. No, en el dedo del pie, no, en el pie del diablo. Sí, estoy familiarizado. Some say they've seen the goblin's daughter there, playing her fiddle.
Algunos dicen que han visto a la hija del Goblin por ahí, jugando. Can't say I've seen her myself, mind. Aunque yo no puedo decir que la haya visto. Do you know any other stories about this? ¿Conoce alguna de las historias del Goblin? Standing here gossiping about old wives' tales. No tengo tiempo aquí de estar cuchicheando sobre historias de esposas. Apologies. Disculpe. I'm having some trouble extricating a knife from a table in the plough. Estoy teniendo problemas para sacar un cuchillo de una mesa de la posada. Might I borrow a pair of pliers? ¿Me deja un par de A pinzas? knife, you say? I can get that out for you. Un cuchillo, dice. Yo se lo puedo That's sacar. very kind of you, Mr. Crozier. Ah, pues es bueno, es muy bueno por su parte. Think nothing of it. Wait here. Espera aquí. Vale, pues tenemos el cuchillo. That were a struggle. Oh, qué difícil. Here you are. Aquí tiene. Thank you so much. Muchas gracias. Thanks for your time. Gracias por su tiempo. Aye. Speak to you later. Hablamos luego. Good day. Buenos I'm días. still setting up my stall. Oh, I'm sorry. Todavía está montando el de esto. Señora, pues eso es usted muy lenta. Oh, Hello. hola. Oh, la niña. La hija del Goblin. Excuse me, sir. Disculpe, señor. Yes? Sí. Did you see a young girl with blonde hair pass by here? ¿Ha visto a una chica con el pelo, a una jovencita con el pelo rubio pasar por aquí? No, lass. No, querida. There you are. Are you Thomasina Bateman? ¿Es usted Thomasina Bateman? Dice, decirle la verdad, porque todo el mundo lo sabe, o mentir. Yo creo que este señor es el Leonard Shoulder. Le voy a decir la verdad. That's my name. Ese es mi nombre. Oh, marvelous. ¡Qué maravilloso! It's me, Leonard sabía. Shoulder. Soy yo, el Leonard Shoulder. Heavens. ¡Dios! I'd given up on finding you. Oh, casi ya me había rendido de encontrarme con We usted. have much to discuss. Tenemos mucho que discutir. You've proven to be quite the enigma, Mr. Shoulder. Ha demostrado ser un enigma, señor Shoulder. I'm mortified. Estoy mortificado. I offer you 1,000 apologies. Le debo miles de You disculpas. see, I've been bound to my bed these past few days with a terrible fever. Mira, verá, he estado en la cama con una fiebre terrible estos últimos How días. dreadful. Oh, qué Take it terrible. you're feeling better now? Supongo que ahora se encuentra mejor. Aye. I were on me way to find you when I stopped here to catch me breath. Estaba de camino a encontrarme con usted cuando me paré aquí para tomar el aliento. Not much go in me these days. No me queda mucho para vivir estos I'm días. sorry to hear that. Lamento oír I eso. were worried you'd have given up on me and left town. Estaba preocupado de que se hubiera rendido conmigo y se hubiera I ido. had no idea what had become of you, Mr. Shoulder. Pues no sabía qué le había sucedido, señor I spent a good Shoulder. amount of time pounding on your front door. Estuve mucho tiempo dando golpes en su puerta. I'm embarrassed. I really am. Estoy muy avergonzado, de verdad que Been sí. doing my best to sleep through the fever. Estaba haciendo lo posible para evitar I am recuperarme de la so very fiebre. sorry. Lo siento mucho. Please accept my apology, Miss Bateman. Por favor, acepte mi disculpa, señorita Bateman. Fine, Mr. Shoulder. Bien, señor I've Shoulder. come all this way. Let us speak of the business at hand. He llegado hasta aquí, así que hablemos de Marvelous. negocios. Maravilloso. I've just learned that my father was part of a previous excavation of HOB'S Barrow some 25 Acabo de years ago. descubrir de que mi padre era parte de la excavación del túmulo de HOB'S hace 25 Why didn't años. you mention this in your letter? ¿Por qué no me dijo esto en la carta? What? Where did you hear ¿Qué? that? ¿Dónde ha oído I eso? have my means. Tengo mis recursos. I swear, Miss Bateman, I had no idea. Le prometo, señorita Bateman, que no tenía ni idea. I take it you will also deny delivering me my father's journal? Supongo que también va a negar que me entregó el diario de mi padre. I'm confused. What Estoy confundido. journal? ¿Qué diario? My father's journal was slipped under my door at the Plough and Furrow. El diario de mi padre fue entregado debajo de la puerta de mi habitación de la It posada. wasn't you who did this. ¿No fue usted? I've been bound to me bed, lass. He estado en la cama, señorita. What an extraordinary coincidence. Qué coincidencia más extraordinaria. You are following in your father's footsteps. Está siguiendo los pasos de su padre. It seems so, Mr. Shoulder. Eso parece, señor Shoulder.
sus Why cartas. did you invite me to excavate HOB'S Barrow? ¿Por qué me invitó a excavar el túmulo de I've always Hobbes? been curious about the colourful folklore surrounding the place. Siempre he tenido curiosidad por el folclore colorido que rodea el lugar. My father told me all sorts of stories about Mi it padre me when I was contaba a wee muchas fellow. historias cuando era pequeño. Stories that some folk around here take a little too seriously. Historias que la gente de aquí toma demasiado en serio, Barrow especialmente desde que esas personas entraron en el túmulo hace años. I've managed to find HOB'S Barrow, but Mr. Bryden is yet to give me permission to He excavate. llegado al túmulo de Hobbes, pero el señor Bryden no me da permiso a Is excavar. that so? ¿Ah, sí? Keep trying. Sígalo He'll intentando. relent eventually. Lo hará con el tiempo. Perhaps you could have a word with him. Quizá podría usted hablar con él. Oh no. A lovely young lass such Oh as no, yourself una has a jovencita better como usted chance tiene of más changing his opciones mind de than a cambiarle shaky old goat like me. la opinión que no una vieja cabra como yo. You told me in your letter there would be no issue. Pero me dijo en la carta que no habría ningún problema para acceder. I didn't foresee any when I wrote to you. I'm sorry this has been more complicated. Pues la verdad es que than no, anticipated. no tenía ni idea de lo que sucedería cuando le escribí. Lamento mucho que se haya complicado. Don't give up yet, Miss Bateman. Pero no se rinda, Keep señorita trying Bateman. with Mr. Bragg. Sigue intentándolo con el señor Bryden. Did you know my father? ¿Conoce a mi padre? I don't believe so. No, creo que no. ¿Cuál es su nombre? William Bateman. He was in Bewley for at least a few days, from my understanding. Estuvo en Bewley al menos unos días, por lo que he podido saber. Sorry, lass. The name doesn't ring a Lo bell. siento, no me suena el nombre. I'm quiet. Ay, se me ha pasado. Perdón, se me ha A pasado. most fascinating coincidence, but nothing more than that. Una coincidencia, pero nada más que I'm eso. starting to wonder if it's more than mere coincidence. Me estoy empezando a Mr. preguntar si es Shoulder. solo una coincidencia, señor Shoulder. Miss Bateman, I did not take you Señorita for a Bateman, credulous no individual. la tenía por una incrédula. I'm none of the sort. No soy nada de eso. What can you tell me about the previous excavation? ¿Qué me puede contar de las Barrow? excavaciones previas? Oh, it was 25 years ago. Fue hace 25 años. Back then, Bewley were undergoing a period of great strife. Entonces Bewley estaba pasando un periodo de vacas gordas. Samuel Bryden hadn't harvested a single crop for 2 seasons. No estaba, perdón, al revés, lo he leído rápido. Supongo que no estaba pasando una época de vacas gordas. Samuel Bryden no había recogido siembra durante 2 temporadas. Even Hernwood was sick. Incluso el bosque estaba Berries went enfermo. almost as quickly as they grew. Las frutas se morían a medida que crecían. Folks started to believe the ground were blighted. La gente empezaba a creer que el suelo estaba maldito. Disease spread through the livestock too. Las enfermedades también empezaron a llevarse el ganado. People were going hungry. A La gente panic tenía set hambre in. y el pánico empezó a crecer. That sounds terrible. Qué terrible. Aye, but I managed to keep myself fed. Pero yo conseguí mantenerme bien alimentado. These things happen in nature, but the blame Esas for cosas, it esas all cosas fell ocurren en amongst la Barrow. naturaleza. Pero la culpa fue al túmulo de Hob. Well, long said that a goblin made his home there. Porque hacía tiempo que se decía que un goblin había hecho de ese sitio su Rumor took root lugar. that the goblin were not best pleased with the villagers. Y se decía que el goblin no estaba muy contento con los In pueblerinos. revenge for some unperceived slight, the goblin placed a curse on the soil itself. Y para vengarse de ellos, puso una maldición en el suelo. The villagers believed that ridding the barrow of its lodger would put an end to it all. Los pueblerinos pensaban que investigando el túmulo pondría fin a la maldición. Hogwash. ¡Qué tonterías! My father would have paid no heed to such tales. Mi padre no habría hecho caso de esas historias. Whether it were his intent to join the excavation when coming here, I do not know. No sé cuál fue su intención al venir a excavar aquí, la verdad. But whatever it were that Samuel Bryden and those lads did inside that barrow, people Pero say fuera it lo que did the fuera que trick. hicieron los que fueron a excavar con Samuel Bryden, la gente dice que lo que hicieron consiguió que cambiara la Crops situación. started to grow back, and health returned to the livestock. Pues la vida empezó a crecer de nuevo y las cosechas también empezaron a crecer. Bewley were no longer in the grip of dark forces. Bewley ya no estaba en las manos de las fuerzas oscuras. You must understand.
Folk here are Debe entender que la superstitious. gente de aquí es muy They supersticiosa. don't want you disturbing whatever it were those lads did. No quiere que afecte a lo que hicieron esas personas. As far as the villagers are concerned, the problem were fixed. Los ciudadanos de aquí creen que el problema fue solucionado. Of another excavation must Pensar be en otra excavación conjuring panic es that you crear undo pánico whatever de it were que they did. quizás se deshaga lo que se hizo en ese momento. This does explain a lot. Vale, esto explica mucho. And it's also why I'd venture nobody around here wants you to touch the place. Por eso me imagino que nadie quiere que toque el lugar, Except for you. excepto por usted. I want to know what's Quiero saber qué there. hay ahí. Surely you don't believe these tales of goblins and curses to be true. Por supuesto que no cree en ninguna maldición de goblins ni nada de esto. Not at all. Por supuesto que no. However, I suspect those lads Pero, did find pero sin something in embargo the barrow. sospecho que esa gente sí que encontró cosas en el túmulo. But did it have any connection to failing crops and Pero si dying tenía algo que livestock? ver con alguna conexión con que la vida no funcionara, No. no. I can assure you there's nothing to No, fear. me temo que le puedo asegurar que no hay nada que temer. Coincidence reigns supreme. Es todo So what do you coincidencia. think they found? Así que, ¿qué cree que encontraron? That is for us to discover, Miss Bateman. Eso es lo que nosotros debemos descubrir, señorita Bateman. Who was the third man who joined my father and Mr. Bryden on the ¿Quién fue el tercer excavation? hombre que se unió al señor Bryden y a mi padre en la excavación? I'm afraid Me I temo don't que no lo know. sé. Although I'd heard about the excavation and I were intrigued by it, I mostly stayed at home during that time. Pero he oído sobre la excavación y estaba muy intrigado. Pero estaba la mayoría del tiempo en casa, yo en The aquella época. atmosphere in the village was rather too tense for my liking. La atmósfera en el pueblo estaba muy tensa para mi And gusto. besides, the excavation were undertaken with an air of mystery. Y la excavación se llevó con un aire místico alrededor. De misterio, perdón, alrededor. ¿Cuánto habla este señor? Madre Is mía. this your glove? ¿Es este su guante? I've been looking all over for Oh, that. estaba buscándolo. Where did you find ¿Dónde lo it? encontró? In the alley behind the plough and furrow on the night of my En la arrival. calle detrás del bar, que no me sale la palabra. La noche Were que you llegué. there? ¿No estaba usted ahí? As I say, I've been bedbound Como for le he dicho, he several estado en la days, cama, Miss señorita Bateman. Bateman. How odd. Qué raro. Can I please have it back? ¿Me lo puede devolver? Here. Venga. Thank you. Gracias. How did you know about me? ¿Cómo es que me conoce? I saw your interview in the Bakewell Times. Vi su entrevista en el Times de A Bakewell. young lady traveling about the land, digging a barrow. Una Perfect jovencita for the job. excavando la tierra, buscando túmulos, era perfecta para el trabajo. But why do you wish to excavate the barrow? ¿Pero por qué quiere excavarlo? I want to see what those lads found in there. Quiero saber qué descubrieron ahí abajo. My curiosity has grown over the years. Now it is time for the mystery to be solved. Mi curiosidad ha ido creciendo con el tiempo y ahora es momento de que el misterio sea I resuelto. must say I am rather eager to find out what's in there myself. Debo decir que yo también tengo ganas de descubrir lo que hay ahí. Tell me more of this folklore you mentioned. Hábleme más del folclore que menciona. It is said that HOB'S barrow is home to a Se dice que el túmulo de Hobbs es el hogar de un goblin. Everyone in Bewley has some version or another of this story. Cada persona de Bewley tiene una versión diferente de esta historia. But the version my father La versión de mi told me padre, as a que mi child padre me contó de described pequeño, the describe barrow as a el túmulo thin como place. un lugar estrecho. The goblin were deemed to be the guardian of this so-called Y el thin goblin place. era el encargado de ser el guardián de este lugar estrecho. Tell me more about this goblin. Dígame, cuéntame más sobre el goblin. Some said he were a mischievous little mite, snatching newborn lambs and smashing windows with pebbles. Se dice que era un personajillo que robaba cabras, ovejas recién nacidas y que rompía ventanas con piedras. Others said he were friendly. Otros dicen que no, que era Lent a amistoso, helping hand in que les times of ayudaba. strife. The latter of which makes it all the more surprising as to why the previous excavation Esta última took versión place. es más sorprendente del por qué la excavación tuvo lugar. My father's stories put the goblin in the mischievous Las category. historias de mi padre eran de la parte que decían que el goblin era malo. Saxnot, he called the creature. Llamó a la criatura Saxnot. I recall one such anecdote.
But Saxnot entered Bewley and ordered a pair of boots to be made by the Recuerdo una cobbler. anécdota en la que Saxnot entró en Bewley y pidió al herrero que le hiciera un par de botas. However, when collecting them, he insisted on paying for them with a bag of sow's teeth. Pero una vez las fui a buscar, insistió en pagarlas con una bolsa de dientes. The cobbler was so scared of angering the goblin that he accepted. El herrero... Cobbler, es que ahora no sé si Cobbler es herrero, creo. Estaba tan asustado del goblin que lo aceptó. Colourful tale indeed, Mr. Shoulder. Una curiosa historia, señor Has any Shoulder. explanation been offered for why this Saxnot cursed the soil? ¿Pero hay alguna explicación de por qué este Saxnot maldijo el suelo? Your guess is O el as terreno. good as mine, lass. Pues la verdad es que pues la verdad que no se sabe, señorita. Madre mía, ¿cuánto hablan? What is a thin place? ¿Qué es un lugar A estrecho? place where one can walk between worlds, Un lugar en el que tú puedes caminar entre mundos, where the flesh meets the spirit world. donde la carne encuentra al mundo espiritual. Just superstition, of course, as you Es una all know. superstición, por supuesto. I had a peculiar dream last night. Tuve un sueño extraño ayer I met noche. a creature at HOB'S Barrow. I suppose you might say Enco- it was a me goblin. encontré con una criatura en el túmulo de HOB'S. Supongo que era un goblin. It told me it had saved my Me father dijo que from salvó a mi trouble padre de inside HOB'S problemas Barrow. dentro del túmulo. I'll admit the coincidence of this is somewhat La verdad es que la astounding. coincidencia es sorprendente. Remarkable coincidence, but Pues sí, nothing more than that. pero no es nada más que eso, una But coincidencia. there is still one thing that puzzles Pero me. aún hay una cosa que me carcome. The goblin told me proof of its claims would await me in the El morning. goblin me dijo que prueba de ello me aguardaría durante la mañana. Surely enough. Y por I la awoke mañana to me find that desperté my y encontré father's el diario de journal mi had padre en mi appeared. habitación. Very queer indeed. Muy extraño. Mr. Shoulder, you invited me here to a town I'd never heard of. Señor Shoulder, only for me to me discover invitó that my aquí own a un father lugar, was here a un 25 pueblo que years nunca había before. oído, para descubrir que mi padre había estado aquí hace 25 años antes que yo. And not only that, but that he was also embroiled in some sort Pero of no solo eso, superstitious sino que hysteria, encima estuvo which goes involucrado against en algún tipo de everything he ever taught superstición me. histérica que va más allá de lo que él me había enseñado. Something is wrong here. Algo está mal aquí. This must be more than mere Esto es más que coincidence. una It's coincidencia. strange, I'll give you that. Es raro, eso se lo doy. But please remember who you are, Miss Bateman. Pero por favor, recuerde quién es usted, señora Bateman. This is my father's journal. Este es el diario de mi padre. Incredible. Increíble. Can I look inside? ¿Puedo verlo? You may. Por supuesto. Look at these drawings. Mire estos dibujos. Wonder what it all means. Me pregunto qué significa todo You esto. and I both. Pues ya somos dos. It all feels very out of character for my father. Se ve... No parece típico de mi padre. I'm sure you'll find the answers beneath the soil, Miss. Estoy segura de que encontrará respuestas bajo la tierra, señorita Bateman. What do you make of this strange stone? ¿Y qué cree de esta piedra extraña? Carving of a cockerel. El grabado del pájaro. Yes, it was strapped to my father's journal. Estaba enganchado al diario Do de you mi think it padre. could have something to do with the previous excavation? ¿Cree que tiene algo que ver con la excavación previa? Possibly, though I'm not Posiblemente, aware of the motif aunque of no the estoy enemy seguro de los around these motivos. parts. Enemy around these parts. No estoy seguro de los dibujos, qué significan los dibujos. We're peas of the same pod, Miss Bateman. Somos. ¿Cómo lo digo aquí? Bueno, es que somos todos parte del mismo mundo, señorita Bateman. I knew you wouldn't be frightened by a few old stories. Sabía que nos asustaría por 4 viejas It will historias. be interesting to see what those lads found in there. Sería muy interesante descubrir qué encontraron ahí. Certainly. Por supuesto. Thank you so very much for responding to my letter and for coming here. Muchas gracias por responder a mi carta y por haber We venido. have some great discoveries to make, you and I. Tenemos grandes descubrimientos que hacer, usted y yo. I sincerely hope so. Eso espero. And a chance to follow in your father's footsteps. Y una oportunidad de seguir los pasos de su padre. Right, time for me to shift these old bones. Bueno, es momento de mover estas viejos huesos. I'm to take me a spot of the plough and furrow.
Voy a la posada. I'll be there all night should you need my assistance. Estaré ahí toda la noche si me Thank necesita. you, Mr. Shoulder. Gracias, señor I'm Shoulder. sorry again for giving you the runaround. Lamento haberle hecho dar vueltas por aquí. Promise I am not beyond redemption. I won't let you down Le again. prometo que no volverá a pasar. See you soon. Nos vemos pronto. I was starting to wonder if Mr. Shoulder even existed. Me estaba incluso preguntando si de verdad el señor Shoulder existía. Bien, lo vamos a dejar aquí. Está súper interesante. Es verdad que este vídeo ha sido un poco coñazo porque era todo el rato hablando y traduciendo. Ha sido un poco coñazo, ha sido un poco de investigar y poco de gameplay, por así decirlo. Pero está muy interesante. Creo que ya estamos en camino ya de entrar en el túmulo de HOB'S. Y tengo muchas ganas a ver qué sucede. Me gustaría saber vuestra opinión como siempre. Y nos vemos en el próximo vídeo.